Arratsaldeon, muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas a una nueva edición de los Equim Breakfast de Álava Emprende. Como sabéis, Álava Emprende, que es una iniciativa impulsada desde la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Fundación Vital y el Vic Araba, y que tiene como objetivo impulsar el emprendimiento en nuestro territorio y poner en valor la labor de los emprendedores y emprendedoras alaveses. Estos Equim Breakfast, como sabéis, son reuniones, encuentros en los que intentamos, por un lado, ofrecer elementos que puedan resultar de apoyo y de interés para los emprendedores y emprendedoras, y por otro lado también mostrar ejemplos de personas que están emprendiendo en nuestro territorio en ámbitos muy diversos. El Equim Breakfast de hoy tiene una temática que creemos que puede ser de mucho interés y además responde un poco a preguntas que nos han surgido muchas veces a través del mail de Álava Emprende, ¿no? En el que muchas personas consultan su caso concreto, están pensando en emprender, tienen una idea de negocio, pero no saben muy bien cuál es la forma jurídica que les puede resultar más ventajosa, ¿no? De ahí el que hayamos decidido organizar este Equim Breakfast de hoy de la mano de la Cámara de Comercio de Álava, y en el que pretendemos hacer una pequeña radiografía de cuáles son las diferentes opciones que existen, y contamos con personas que son ejemplos de esas diferentes formas de emprender bajo diferentes formas jurídicas. Antes de dar paso a nuestros panelistas de hoy, sí que me gustaría hacer dos apuntes. Por un lado, recordaros que durante todas las ponencias estará abierto el chat de Zoom, a través del cual podéis ir planteando vuestras preguntas, cuestiones, que después retomaremos tras todas las intervenciones. Y por otro lado, recordaros que estamos en pleno desarrollo del programa de actividades de Álava Emprende 2022 y que tenemos abierto hasta este viernes, día 25, el proceso de candidaturas de Tu Idea Cuenta. Tu Idea Cuenta, como sabéis, es un concurso que está abierto a todas las ideas, como su propio nombre indica, de negocio que podáis tener con mayor o menor nivel de desarrollo, y que, hasta el día 25, como digo, está abierto el plazo de candidaturas, después hay un proceso de selección y finalmente podéis resultar ganadores hasta en 10 categorías diferentes. Os animamos a que, si estáis en esa situación de que tengáis una idea, que os animamos a participar, y de hecho una de las personas que nos acompañan hoy fue ganadora de la edición de 2019, si no me equivoco, luego nos lo contará. Y veis, hoy está aquí como representante de un ejemplo de emprendimiento, así que os animamos a que participéis. Y sin más, vamos a empezar con nuestros panelistas de hoy. En primer lugar, contamos con, como os decía, este es un Equim Breakfast que hemos organizado junto con la Cámara de Comercio de Álava, y contamos con Miriam Santos, que es una de las personas que dentro del área de comercio y emprendimiento de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, está súper acostumbrada en su día a día a asesorar y a hacer seguimiento de diferentes proyectos emprendedores y asesorarles en esa forma jurídica que más les puede interesar. Ella nos va a hacer una radiografía general de las diferentes opciones y seguro que va a resultar muy interesante. Miriam, cuando quieras. Buenas tardes, Lorena, y buenas tardes a todas las personas panelistas, hay compañeras y todas las personas que están asistiendo a este Equim Breakfast. Daros las gracias por invitarnos. Es un placer para la Cámara de Álava estar aquí en este Equim Breakfast y colaborar con Álava Emprende, que consideramos que es una actividad fundamental para fomentar el emprendimiento, y no solamente para fomentar el emprendimiento, sino también como punto de encuentro en las personas emprendedoras de Álava, y también muy importante para dar visibilidad, como vamos a ver luego, a las personas que han emprendido en Álava, ¿no? O sea, que creemos que es algo importante. Os agradecemos y un placer estar aquí. Y ya, voy a dar paso, voy a compartir mi pantalla y voy a intentar, ser lo más breve posible, porque es un mundo, complejo de las formas jurídicas, tiene muchos aspectos también jurídicos detrás, pero voy a intentar ser lo más gráfica posible. Y es una de las decisiones también importantes que afronta una persona cuando quiere emprender, es qué forma jurídica elegir. Normalmente, hay una serie de factores que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la forma jurídica, como por ejemplo puede ser el tipo de actividad. No todas las hay algunas actividades, algunos sectores concretamente, que pueden tener una exigencia en cuanto a una forma jurídica. No forma jurídica concreta, pero sí, por ejemplo, no permitir lo que vamos a ver que son las personas físicas.
También es muy importante tener en cuenta el número de participantes que hay en el proyecto. No todas las formas jurídicas permiten el mismo número de participantes, lo vamos a ver luego. También la responsabilidad. Es importante, si existe algún tipo de riesgo, sería importante limitar la responsabilidad. Las relaciones entre los socios, por ejemplo, si vamos a dejar abierta la posibilidad de entrada libre de nuevas personas socias o no. También las necesidades económicas del proyecto, aspectos fiscales, es decir, vamos a ver que en todas las formas jurídicas hay diferencias importantes entre las personas físicas y las jurídicas en cuanto a la imposición fiscal y depende de los casos y las circunstancias, pues bueno, puede ser más interesante optar por una vía que por otra. Y también las perspectivas de desarrollo económico, la previsión de necesidades de personal y el régimen de la seguridad social. Normalmente, en casi todas las formas jurídicas, es la Ley de Seguridad Social la que define el régimen en el que se tienen que dar de alta las personas socias. Lo vamos a ver ahora a continuación. Y bueno, después de esta breve introducción, en cuanto a las formas jurídicas concretamente, a mí me suele gustar diferenciar, lo primero de todo, personas físicas de personas jurídicas, porque es completamente diferente. Vamos a empezar con las personas físicas, dentro de las cuales tenemos en la opción, bueno, una de las más habituales, que es la que se conoce como, jurídicamente se denomina empresario o empresaria individual, o bueno, profesional, vamos a ver la ligera diferencia, o lo que popularmente conocemos como la palabra soy autónomo o soy autónoma. O, por ejemplo, también muy utilizado, freelance, ¿vale? Bueno, legalmente, jurídicamente el nombre es empresario, empresaria individual, porque autónomo realmente es un régimen de la seguridad social y vamos a ver que a continuación que hay muchas personas socias de otras sociedades que también son autónomos en seguridad social. También vamos a ver la sociedad civil y la comunidad de bienes y el emprendedor de responsabilidad limitada. La primera forma que hemos hablado, empresario o empresaria individual o profesional. Hablamos de una única persona. Hablamos de una persona que, en un caso en el que no hay que poner capital social, no hay que pedir un NIF, ni hay que pedir un nombre, porque la razón social es el propio nombre de la persona, nombre, apellidos y el DNI. Muy importante, la responsabilidad es ilimitada frente a terceros, lo cual significa que en caso de que haya que afrontar deudas, se respondería tanto con el capital de la empresa como con el patrimonio personal, no se separan. Cuando hablamos, por cierto, de riesgos, estamos hablando, por ejemplo, de pedidos de proveedores, de personal, ese tipo de riesgos. La tributación es por el IRPF, es decir, cuando un empresario o empresaria individual o profesional tiene que calcular, tiene que tributar el rendimiento de actividades económicas. En este caso, es por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo cual significa que no hay un beneficio, o sea, no hay un porcentaje concreto, sino que va por tramos y depende del volumen de ese rendimiento de actividades económicas. Es importante decir que a nivel fiscal, que es una cosa que me suelen preguntar habitualmente, no se pueden deducir como gastos los sueldos del propio promotor. Es decir, estamos hablando que es una forma jurídica en la que la diferencia entre los ingresos, lo que factura ese empresario o empresaria individual, menos los gastos imputados a la actividad, ese es el beneficio, es el sueldo, en cualquier caso es lo que se tributaría por el IRPF. Todas las personas que eligen darse de alta como empresario o empresaria individual tienen que darse de alta obligatoriamente en el régimen especial de trabajadores autónomos, con una excepción, y son los profesionales o las profesionales. Estas personas, ¿cuál es la diferencia de profesional a un empresario individual? Principalmente es el tipo de actividad que realiza. Estamos hablando de profesiones para las cuales es obligatorio tener una titulación académica y en muchos casos además una colegiación obligatoria, como por ejemplo ocurre en la medicina, en la psicología, derecho, arquitectura. En estos casos las personas son profesionales y en algunos casos aquellos colegios que cuentan con su propia mutualidad tienen recogida por la Ley de Seguridad Social la opción de elegir entre la mutualidad o el régimen de autónomos. Esa es un poco la excepción. El resto de personas que sean empresarias individuales se tienen que dar de alta en el régimen de autónomos. Ese es el régimen obligatorio. La sociedad civil, pasamos a otra forma jurídica, la sociedad civil. Yo suelo decir que la sociedad civil es como una especie de unión entre empresarios o empresarias individuales, porque vamos a ver que fiscalmente funciona de una manera muy similar. En este caso, bueno, se rigen por el funcionamiento del Código Civil
y en la sociedad civil es un contrato privado entre las partes. Es decir, no hay que pasar obligatoriamente ni por notaría, ni por registro, ni nada. Es un contrato privado entre las partes, por tanto no tiene personalidad jurídica, salvo que de forma voluntaria se eleve a escritura pública, pero no es algo obligatorio. Es necesario, por tanto, 2 o más personas para constituir una sociedad civil. No hay que poner ningún capital social mínimo porque es algo que se hace de manera simbólica en el contrato privado. No hay una ley que diga hay que poner mínimo, en este caso no. La responsabilidad es ilimitada. Exactamente igual que en la figura del empresario o empresaria individual, estamos hablando de responsabilidad ilimitada frente a terceros. La toma de decisiones es por mayoría ligada a los porcentajes de participación que se reparten de manera, como las partes quieran. Es decir, las personas socias son las que definen cómo se reparten libremente los porcentajes de participación. Cuando pone no hay diferencia entre aportación de capital y trabajo, lo que ocurre es que fiscalmente funciona muy similar a la figura del empresario o empresaria individual. Es decir, no se pueden deducir como gastos de la empresa los sueldos de las personas socias. Sino que se calcula la diferencia entre ingresos menos gastos y ese beneficio se tributa por el IRPF. Cada socio tributaría la parte que le corresponda, que se reparte en función del porcentaje de participación que cada persona socia tiene en la sociedad. ¿Qué significa que no se puede aportar entre capital y trabajo? Porque podría ser el caso de, por ejemplo, una sociedad civil constituida por 2 personas al 50%, en la que una persona trabaje a jornada parcial y la otra a jornada completa. Fiscalmente no permite hacer esa diferenciación. O sea, es una cosa que sí que solemos dejar claro el funcionamiento fiscal de las sociedades civiles. En el caso de la seguridad social, todas las personas socias trabajadoras deben darse de alta obligatoriamente en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y de la parte de trámites, los trámites, como decía, son sencillos porque no exige notaría ni registro, es un contrato privado, los trámites son sencillos y no tienen coste. Nos encontramos también dentro de las personas físicas la opción que en alguna ocasión probablemente todas las personas habéis visto alguna vez, lo que son las comunidades de bienes. Las comunidades de bienes, yo suelo decir que son como una especie de sociedad civil, lo único que normalmente en este caso lo que se comparte es la titularidad de una cosa o un derecho indiviso. Es decir, aquellos casos en los que, por ejemplo, varias personas comparten un local o comparten una patente y constituyen una comunidad de bienes para explotar ese bien o ese derecho indiviso que tienen entre las partes. Exactamente igual que la sociedad civil, es un contrato privado, no tiene personalidad jurídica y funciona de una manera muy, muy similar. Vale, y por último, hemos recogido lo que es la figura que salió hace unos años en la Ley Nueva de Emprendedores. Salió la opción de inscribirse como emprendedor o emprendedora de responsabilidad limitada. ¿Qué es esto? Realmente es un empresario o una empresaria individual, funciona exactamente igual, con una diferencia y es en cuanto a la responsabilidad. Han dado la opción, en este caso, de que la responsabilidad no sea absolutamente ilimitada, sino que permite esta forma en cierta manera, limitar la vivienda, es decir, que la vivienda quede fuera de lo que sería a responder frente a terceros, con unas normas. Por ejemplo, una de ellas es que siempre y cuando la vivienda no supere el valor de los 300.000 euros. O sea, significa que una persona que se inscriba como emprendedora de responsabilidad limitada, la responsabilidad sigue siendo ilimitada, pero en ningún caso tocarían la vivienda. Para ello es necesario inscribirse como tal, tanto en el registro mercantil como en el registro de la propiedad, lo cual significa que en este caso, mientras un empresario o empresaria individual o un profesional los trámites no llevan coste, en este caso sí tienen cierto coste al ser necesaria la inscripción en ambos registros. Lo demás, exactamente igual, la tributación es por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en seguridad social tendrían que darse de alta en el régimen de autónomos, excepto esos profesionales que hablábamos que tienen mutualidad propia, y una diferencia muy importante también con una persona que es empresaria individual, sería que un emprendedor, una emprendedora de responsabilidad limitada tiene la obligación de depositar las cuentas en el registro mercantil en unos modelos estandarizados. Esto es porque normalmente personas físicas, empresarios, empresarias individuales, sociedades civiles o comunidades de bienes no tienen obligación de depositar las cuentas en el registro mercantil porque son cuentas privadas, es decir, solamente Hacienda tiene acceso a esas cuentas. En este caso, al tener la responsabilidad limitada
en lo que es la parte de la vivienda, vamos a decir que la legislación obliga a tener, vamos a decir, una mayor transparencia fiscal y, por tanto, obliga a ese depósito de cuentas en el registro mercantil. Y cerrado el capítulo de personas físicas, pasamos a personas jurídicas, que, bueno, completamente diferentes. Vamos a ver ahora que son muy diferentes tanto en responsabilidad como en trámites como en temas fiscales. Aquí tenemos un desglose de cuáles son las principales personas jurídicas. Por un lado tenemos las sociedades mercantiles capitalistas, que son las sociedades limitadas, y las sociedades anónimas. Por otro lado tenemos las sociedades laborales, que son, sí que son sociedades, en cierta manera, son mercantiles, pero vamos a ver, con ciertos rasgos de economía social, que son las sociedades limitadas laborales y anónimas laborales, y las sociedades cooperativas, que pueden ser cooperativas o cooperativas pequeñas. Estas serían las personas jurídicas. Todas personas jurídicas, pero todas muy diferentes unas de otras, como vamos a ver ahora. Y bueno, vamos a empezar con la sociedad anónima. La denominación es SA. Y una sociedad anónima se puede constituir con una única persona. Es decir, sí puede haber una única persona que constituya una sociedad anónima, que en este caso, muy importante, se llamaría sociedad anónima unipersonal, o sea, SAU. Digo muy importante el que venga así descrito, porque la ley obliga a hacerlo constar en toda documentación, en correspondencia, en facturas, en todos los anuncios, tiene que constarse que esa sociedad es unipersonal. El capital social mínimo para la constitución de una sociedad anónima, según la Ley de Sociedades de Capital, es de 60.000 euros. Debe estar el 25% suscrito y desembolsado en el momento de la constitución, al menos el 25%. Y hay unos plazos legales que obligan a ir depositando el capital social hasta completar los 60.000 euros, que son el capital mínimo para hacer una sociedad anónima. Solo admite aportaciones de bienes y derechos susceptibles de valoración económica. Esto significa que para poder aportar ese capital es obligatorio, en cualquier caso, depositar o bien en dinero o en un bien que sea susceptible de valoración económica. En este caso sería la notaría la que tendría que hacer esa valoración. Es decir, por ejemplo, se podría constituir una sociedad anónima depositando bien dinero en efectivo o bien, por ejemplo, pues pongo esta máquina o pongo este equipo que tiene este valor. Libertad en la transmisión de acciones. Esto es muy importante. Las sociedades anónimas pueden cotizar en bolsa, lo cual significa que pueden vender las acciones de forma libre. Y esta es la diferencia principal también con las sociedades limitadas, que vamos a ver a continuación. Tiene personalidad jurídica, la responsabilidad es limitada. Es decir, esto es muy importante. En el caso de deudas, se limita al capital social aportado, lo cual significa que las personas socias no tienen que responder con su patrimonio personal, porque la responsabilidad se limita a ese capital. La toma de decisiones de una sociedad anónima es por mayoría también ligada a los porcentajes de participación. Porcentajes de participación que se pueden repartir de manera libre entre las personas socias. Es decir, es como cada persona socia quiera repartir el porcentaje. La ley no estipula que, como vamos a ver después en algunas formas, sí que estipula que no puede haber más de una tercera parte, tal. En este caso no. Tributación del beneficio, muy importante. Es totalmente diferente las personas jurídicas de las personas físicas. Y la diferencia fundamental es que en este caso quien tributa el beneficio es la sociedad por el denominado impuesto sobre sociedades. Diferencia muy importante también de todas las personas jurídicas con respecto a las físicas que hemos hablado anteriormente es que sí permiten diferenciar capital de trabajo. Eso significa que sí que se pueden deducir como gasto de la empresa los sueldos de las personas socias. De tal manera que sí permite que si una persona socia trabaja a jornada completa y otra a jornada parcial, vía los sueldos se puede hacer esa diferenciación. Esos sueldos se deducen como gasto de la empresa, pero cada persona socia debe tributarlo en su declaración de la renta como si fuera un rendimiento de trabajo. Pero lo importante es que sí permite diferenciar esa aportación de capital y trabajo. Posteriormente, quien tributa el beneficio que resulte es la sociedad anónima, en este caso por el impuesto de sociedades. En este caso hablamos de que hay más trámites, es obligatorio en cualquier caso pasar por notaría y por registro mercantil, lo cual tiene coste. Sí que es verdad que normalmente para una persona o personas que están emprendiendo en un momento como muy inicial, sí que es verdad que la sociedad anónima no es la figura igual que se suele elegir habitualmente, ¿no?
bueno, pues porque tiene más complejidad y porque el capital social ya de partida es bastante más amplio, ¿no? Entonces, no suele ser la fórmula más habitual, sino que suele ser la que vamos a ver ahora dentro de las sociedades mercantiles capitalistas, que es la sociedad limitada. Normalmente entre las mercantiles, que es anónima, y la sociedad limitada, las personas que están empezando casi de cero eligen más la sociedad limitada. Tenéis, bueno, la legislación de referencia, tenéis, bueno, muy importante el Real Decreto Legislativo 1/2010 del 2 de julio, que es el que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Y, bueno, posteriormente se publican algunos nuevos reales decretos que, bueno, más de liberalización, de simplificación de trámites, etcétera. En seguridad social, que me la he saltado, pero me la he saltado a propósito, porque la seguridad social coinciden tanto la sociedad limitada como la anónima en cómo tienen que darse de alta las personas socias. Lo voy a contar luego en las sociedades limitadas, y como es igual, me lo he soltado aquí a propósito. Vale, pasamos a la otra sociedad mercantil capitalista, que es la sociedad ilimitada. Muy importante también que, siendo una única persona, podríamos constituir una sociedad limitada, que en este caso sería sociedad limitada unipersonal. De la misma manera que hablaba con la sociedad anónima, es algo fundamental el hecho de que tiene que hacerse constar en todos los documentos que es una sociedad limitada unipersonal. Si hablamos de 2 o más personas, es la sociedad limitada normal, lo que la denominación, la SL, las siglas. Capital social es mínimo 3.000 euros, íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución. Este capital social, no lo he dicho antes, pero lo voy a explicar ahora, porque muchas veces la gente tiene dudas. El capital social no es un gasto, sino que es un dinero que ha de depositarse en una cuenta a nombre de la empresa. Es un capital que sería parte de la empresa, pero que es obligatorio desembolsarlo en el momento de la constitución. Lo mismo que en las sociedades anónimas, se pueden aportar bienes o derechos susceptibles de valoración económica. Es decir, ese capital social lo puedo aportar tanto en dinero, ingresando el dinero en el banco, como a través de bienes que se puedan valorar. Como por ejemplo, decía antes, pues yo pongo un equipo o voy a poner una máquina valorada en tanto. No se pueden acordar ni garantizar emisión de obligaciones, es decir, a diferencia de la sociedad anónima, en las sociedades limitadas no pueden cotizar en bolsa y no pueden venderse libremente las participaciones, sino que es el órgano de administración el que decide. Tiene personalidad jurídica, la responsabilidad también es limitada al capital, es decir, no se toca el patrimonio personal, sino que la responsabilidad se limita al capital aportado. La toma de decisiones también es por mayoría ligada a los porcentajes de participación, que nuevamente se hacen de forma libre entre las personas socias. Es decir, la ley no dice que los socios de un tipo o de otro tengan que tener un X mínimo, se reparten libremente. Es decir, podría haber una sociedad limitada con 2 personas socias, una disponer de un 1% y la otra un 99%. O sea, no hay ninguna limitación a la hora de repartir esas participaciones. La tributación, al igual que en las sociedades anónimas, es por el impuesto de sociedades, es decir, es la sociedad limitada la que tributaría el beneficio de la actividad por el impuesto de sociedades. El tipo, ¿cuál es el porcentaje? Normalmente, de forma habitual, aunque luego hay que tener en cuenta ciertas deducciones, etc., pero bueno, de forma general solía ser el 24% para pequeñas empresas. En los últimos años se está aprobado el 20%, más o menos, de media. Los trámites, muy similares también, es obligatorio en este caso pasar por notaría y por registro mercantil, lo cual significa que tienen coste. También es verdad que hoy en día constituir una sociedad, bueno, pues tampoco tiene un coste muy excesivo. Estamos hablando de alrededor de 300-400 euros de gasto constituir la sociedad. También quiero dejar constancia que no es un gasto excesivo, aunque sí implica un mayor número de trámites. Hablábamos del régimen, que me lo saltaba antes, en la sociedad anónima, y os decía, funciona igual en la sociedad limitada. ¿Qué ocurre con las personas socias de una sociedad limitada? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo tienen que cotizar? Bueno, pues es la Ley General de Seguridad Social la que establece en qué sistema tienen que darse de alta, en qué régimen, perdón, tienen que darse de alta las personas socias. Las personas socias capitalistas, es decir, son aquellas que aportan capital, pero no trabajan, están excluidas, lo cual significa que no tienen que darse de alta en Seguridad Social. Cuando hablamos de una persona que tiene el 25% o más de capital social y esa persona es administradora,
de la sociedad, es decir, es la que tiene la capacidad de representación de la empresa, esa persona tendría que darse de alta en el régimen de autónomos. O todas las personas socias que cumplan esto tendrían que darse de alta en el régimen de autónomos. Con un 33% o más, es decir, si una persona socia tiene un 33% o más de capital, independientemente de ser administradora o solo trabajadora, es también el régimen de autónomos. Cuando hablamos de personas que tienen menos de un 33% y esa persona no es administradora, trabaja en algún puesto dentro de la empresa, pero no administra, es el régimen general, que es el régimen de las personas trabajadoras por cuenta ajena, con todas sus prestaciones. Y muy importante este caso de una persona socia que tiene menos del 25% del capital, pero que es administradora. Bueno, esta persona se tendría que dar de alta en un régimen que se llama régimen general asimilado. ¿Qué significa? Que es como el de las personas trabajadoras por cuenta ajena, pero muy importante, tiene exclusiones de Fogasa y de desempleo. No se cotiza, pero tampoco se tiene derecho a estas prestaciones, a la prestación de desempleo o la del Fogasa, que es el Fondo de Garantía Salarial. Y nos encontramos un último caso, que es aquella sociedad que tiene nombrado a un administrador externo, es decir, no es ninguna de las personas socias la administradora, sino que nombran a una persona externa para que sea la que represente, la que administre la sociedad. En este caso, esta persona tendría que darse de alta también en el mismo régimen que hemos visto anteriormente, que es el régimen general asimilado con las exclusiones de desempleo y de Fogasa. Y la legislación, bueno, pues tenemos la misma que en las sociedades anónimas. Esta de la sociedad limitada en régimen de formación sucesiva, esto es una cuestión que salió en el año 2013. Simplemente lo que permite es que hoy en día se puede constituir una sociedad limitada sin depositar completamente los 3.000 euros, sino que según esta ley que salió en el año 2013, lo que permite es que se ponga un capital inferior y que, según unos plazos que establece su artículo 12, se tienen que ir incorporando ese dinero hasta sumar los 3.000 euros. Es simplemente eso, digo, porque probablemente alguna persona, bueno, ya me lo han preguntado, alguna persona lo habrá visto, pero es simplemente esa diferencia. Es una sociedad limitada, normal. Y pasamos a las sociedades laborales. Dentro de las laborales, bueno, pues tenemos las dos opciones, la sociedad anónima laboral o la sociedad limitada laboral. ¿Cuál es el capital social mínimo? Bueno, pues exactamente igual que en la SL o en la SA. Si hablamos de sociedad limitada laboral, son 3.000 euros, y si hablamos de sociedad anónima laboral, hablamos de 60.000. Personalidad jurídica, responsabilidad también limitada al capital, y la diferencia de las laborales con respecto a una limitada o una anónima normal, la diferencia es que estamos hablando de una sociedad mercantil, pero con ciertos rasgos de economía social, es decir, participada fundamentalmente por personas trabajadoras. Recogemos aquí las características principales. ¿Qué diferencia a una sociedad limitada, una anónima, de una sociedad limitada laboral o una sociedad anónima laboral? Bueno, pues muy importante, que es que el capital de la empresa debe estar mayoritariamente en manos de personas socias trabajadoras con carácter indefinido. Es decir, al menos el 50,01% del capital tiene que estar en manos de personas socias trabajadoras. No se puede constituir bajo ningún concepto una sociedad laboral con una única persona. El mínimo son 2 personas. La contratación, además de personas trabajadoras indefinidas, no socias, está limitada. Esto es diferente a las anteriores fórmulas que hemos visto. No tienen limitación de contratación de personal. En el caso de las laborales, sí. Hay una limitación que dice que al menos el 51% de las personas trabajadoras indefinidas de la empresa deben ser socias de la sociedad. Además, puede haber personas socias trabajadoras y personas socias no trabajadoras, lo que llamamos capitalistas, en una laboral. Pero cuidado, con una diferencia muy importante a una sociedad limitada o a una anónima. Y es que las personas socias capitalistas nunca, bajo ningún concepto, pueden tener más del 49% del capital social. Esa es una diferencia muy importante con una limitada o con una anónima. Más cosas también, ninguna persona socia puede tener más de una tercera parte del capital social. No puede ser, según la ley de sociedades laborales, con 2 excepciones que recoge la ley. La última, que es la del 44/2015, que es las entidades públicas o mayoritariamente públicas, y una modificación muy importante, y es que hoy en día sí se permite constituir una laboral con 2 personas socias. Es posible, cosa que antes del 2015 no era posible, desde el 2015 sí, pero muy importante en este caso, cuando hay una laboral constituida por 2 personas,
el capital tiene que estar repartido a partes iguales. Y es una situación que solamente puede durar 36 meses. Es decir, que la ley obliga que en un plazo de 36 meses, a partir de ahí, se debería incorporar una tercera persona, porque las laborales normalmente nacen con, pues con esa idea de que al menos haya 3. Con este cambio de la ley sí que se permite durante esa manera temporal de 36 meses. A nivel fiscal, la tributación es exactamente igual. Estamos hablando del beneficio, lo tributa la sociedad laboral por el impuesto sobre sociedades. Y otra característica, lo hemos hablado antes un poco, es la limitación en la contratación de personas trabajadoras indefinidas. No existe la limitación en la contratación de eventuales, pero sí de personas trabajadoras indefinidas. Los trámites de constitución son exactamente iguales en las laborales que en las mercantiles, pero lo único que en este caso, además, sería obligatoria la inscripción en el registro de las sociedades laborales. El encuadramiento, normalmente de forma general, vamos a decir que las personas socias de las sociedades laborales se dan de alta obligatoriamente en el régimen general, que es el régimen de las personas trabajadoras por cuenta ajena, con todas sus prestaciones, con el derecho al FOGASA y al desempleo, con una excepción, y es las sociedades laborales que estén constituidas por 2 personas, que en este caso es obligatorio el régimen de autónomos, solo en este caso. En el resto de las laborales, que tienen 3 o más personas socias, las personas socias trabajadoras se dan de alta en el régimen general. La legislación aplicable sería, por un lado, la Ley 44/2015 de sociedades laborales y también, en cierta manera, el Real Decreto Legislativo de las sociedades de capital. Yo recomiendo, de hecho ya estuvo nuestra compañera Vega de Asle el año pasado también participando en un Equim Breakfast de aquí de Álava Emprende, contando lo que son las sociedades laborales, y yo siempre recomiendo que aquellas personas que estén interesadas, pues que se pongan en contacto también con Asle para conocer pues todas estas cositas que estamos comentando de las laborales. Y bueno, ya vamos a entrar en la última fórmula, que son las sociedades cooperativas o las cooperativas pequeñas. La denominación es SCOP o SCOP pequeña, y yo siempre os digo que la diferencia fundamental de las cooperativas es que estamos hablando de fórmulas de economía social. Es decir, no es mercantil, es una fórmula de economía social que tiene un principio, una filosofía muy, muy básica, muy, muy clave, que es la de que el capital esté en manos de las personas trabajadoras. Esa es la base de cualquier cooperativa. El número mínimo de socios, evidentemente no se puede constituir una cooperativa una única persona. Sí podrían ser cooperativa pequeña formadas por entre 2 y 10 personas, y la cooperativa no pequeña entre 10, y no hay un límite máximo. O sea, que puede haber una cooperativa sin límite de personas socias. El capital social también son 3.000 euros, tienen personalidad jurídica, la responsabilidad, muy importante también, limitada, igual que en todas las personas jurídicas. La toma de decisiones es muy importante, la diferencia con respecto a todas las anteriores, porque se basan en el principio básico de un socio un voto, precisamente por esa filosofía que tiene de que, que al final el capital y que todo se reparta entre las personas socias. La tributación del beneficio es también por el impuesto de sociedades, pero hay una diferencia muy importante, y es que las cooperativas se califican como protegidas, o especialmente protegidas por las normas forales de cada territorio y también por el nuestro, por el territorio histórico de Álava, y el tratamiento fiscal conlleva una serie de exenciones, de bonificaciones, unos tratamientos específicos en los diferentes tributos, y entre ellos incluido el impuesto de sociedades. ¿Qué significa todo esto? Que las cooperativas tienen una ventaja a nivel fiscal, y es que tributan un porcentaje menor de otras fórmulas que hemos visto anteriormente. En cuanto a la seguridad social, esta en las cooperativas o las cooperativas pequeñas es la única forma jurídica en la que las personas socias pueden elegir estatutariamente el régimen que quieran, entre el régimen de autónomos o el régimen general. Todas las personas socias deben incorporarse al mismo régimen, y por un compromiso de 5 años. Es decir, no podemos decir, pues ahora elijo el régimen de autónomos, el año que viene me cambio. Hay un compromiso de 5 años, pero sí con esa posibilidad de elegir y la posibilidad de cambiarlo en el plazo de 5 años. Las cooperativas tienen fondos de reserva obligatorios que se destinan a fondos de consolidación, educación, promoción, etc. Hay una serie de limitaciones, que es otra de las características principales de las cooperativas, es que el número de horas al año realizadas por las
personas trabajadoras con el contrato por cuenta ajena no puede ser superior al 30% de total de horas que trabajan las personas socias. Eso es importante. Este porcentaje solo puede ser superado si hay necesidades objetivas y durante un periodo que no puede exceder de los 3 meses, salvo que obtengamos la autorización del Gobierno vasco, del Departamento de Trabajo de Gobierno vasco. Si nos vamos al caso de las cooperativas pequeñas, se mantiene, según la legislación, se mantiene que en un plazo máximo de 5 años, a contar desde la constitución de esa sociedad, se pueden contratar a personas trabajadoras por cuenta ajena en un número que en conjunto no puede superar al número de personas socias trabajadoras. Y en ningún caso una cooperativa pequeña puede contratar a más de 5 personas trabajadoras por cuenta ajena. Esto es una cosa importante. ¿Por qué se hace, por qué funciona esto así? ¿No? Pues precisamente por esa filosofía que tienen de que el capital acabe en manos de las personas trabajadoras, ¿no? Lo que quieren las cooperativas es que a medida que las personas trabajadoras llevan un tiempo, adquieren una antigüedad, pues pasen a ser parte de la cooperativa. Ese es un poco el objetivo y por eso están reguladas de esta manera. La legislación, la verdad es que hay bastante legislación, ahí he señalado las más importantes, pero bueno, sí que hay bastante legislación en el caso de las cooperativas en Euskadi. Lo mismo que en ASLE, o sea, con las laborales, también suelo recomendar a personas que quieren constituir una cooperativa a pasar por el CARLAN. Es una cooperativa que tiene como objeto la promoción de empresas cooperativas y que está fundada por el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y por Confecoop, de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, que cuentan también con un servicio de asesoramiento para la constitución de cooperativas. Yo creo que me estoy pasando de tiempo, 3 minutos. Nada, muy brevemente, trámites, ponerlo a disposición, está de todas maneras colgada en la página web, voy a ser muy breve. Los trámites varían en función de la forma jurídica elegida, pero decir que en caso de empresarios individuales profesionales no hay trámites de constitución, hemos dicho, no tienen que pedir un NIF ni nada de eso, o sea que es con el nombre y apellidos. En las sociedades civiles es simplemente hacer el contrato privado y solicitar NIF y liquidar ITP en Hacienda. Y en el caso de las SLs, SAs, laborales y cooperativas, pues implicaría pedir primero la denominación social no coincidente, el nombre, en el registro correspondiente, depositar el capital social, pasar por notaría de manera obligatoria, solicitar el NIF en Hacienda, liquidar ITP en Hacienda y inscripción obligatoria en el registro correspondiente. Sociedades limitadas, anónimas y laborales es en el registro mercantil y en el caso de las laborales, el registro de sociedades laborales y en el caso de cooperativas, en el registro de cooperativas, lógicamente. Luego están los trámites de puesta en marcha, es decir, por una parte constituimos la empresa, tenemos un nombre y un número de identificación fiscal y a continuación habría que hacer los trámites de alta, que son alta en Hacienda, en Ayuntamiento, etcétera. No me quiero pasar más del tiempo, simplemente comentaros que esto es un poco espesito y ponernos a vuestra disposición desde Cámara. Tenemos un servicio de asesoramiento que es gratuito a través de convenio, por ejemplo, con la Diputación Foral de Álava y pues ponernos a vuestra disposición cuando queráis. Está abierto durante todo el año y os podemos asesorar todas las dudas que tengáis. Nada, daros las gracias a todas las personas que habéis estado escuchando y a la organización y ahí os dejo también mi contacto, nuestro contacto, el teléfono y todo. Vale, es que recasco. Bueno, Miriam, muchísimas gracias. Nos decías que te habías pasado un poco de tiempo, normal con la cantidad de información súper interesante y valiosísima que nos acabas de dar. Y un poco os decimos lo que os comentaba Miriam, esto es una radiografía y por supuesto, lo ideal es que vayáis con vuestra consulta concreta, con vuestra situación concreta, pues por ejemplo a Cámara de Álava, ¿no? Que es una de las entidades que pues lideran ese asesoramiento en este tipo de cosas para emprendedores y emprendedoras. Pero sin duda esta radiografía inicial yo creo que puede ser súper válida para ver cuáles son las opciones que tenemos y esa idea la vamos a reforzar con los invitados que tenemos a continuación. Tenemos 3 ejemplos de 3 empresas con diferente forma jurídica que nos van a contar por qué se decidieron por una o por otra y cuál es su experiencia al respecto. Y vamos a empezar pues, con una empresa que se ha formado como sociedad limitada, que además es la que os decía yo al principio, ¿os acordáis? Hablábamos del concurso Tidea Cuenta. Bueno, pues precisamente
Esta empresa, Neuroequinarava, ¿no? Fue la ganadora, si no recuerdo mal, en el 2019, Begoña, corrígeme si me equivoco. Os paso con Begoña Belarrinaga, bueno, pues la creadora de Neuroequinarava, que es una clínica de neurorehabilitación. Cuando quieras, Begoña. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Primero, dar las gracias porque desde Álava Emprende y desde la Cámara de Comercio hayáis pensado mi ejemplo de emprendimiento, ¿no? Para que pueda ayudar también a otros tantos que están empezando el camino, ¿no? Bueno, yo tengo que declarar primero los conocimientos limitados que tengo en esto de las formas jurídicas y realmente fue de la mano de Miriam Santos, que con igual de claro y de concentrado que acaba de hacer ahora en poco tiempo una cosa que a los profanos nos resulta tan complejo, ¿no? Bueno, pues al final nuestra lección de sociedad limitada vino mucho de ese asesoramiento inicial que hicimos en la Cámara de Comercio, ¿no? Había presentado, porque creo que tengo como 5 minutos de poder compartir la experiencia, ¿no? Había preparado unas diapositivas muy... a ver si se está compartiendo, ¿no? La pantalla. Sí, te vemos, te vemos. Vale, bueno, vamos a ver. Lo digo porque resulta muy gráfico, ¿no? Nosotros empezamos con el emprendimiento, bueno, de una manera casual, una lesión doméstica, tiempo para ver vídeos en YouTube y bueno, pues una idea, ¿no? Una idea que nos arrastró a compartirlo en la Cámara de Comercio. Concretamente en el 2019 nos presentamos a Tu Idea Cuenta con la sorpresa de que bueno, pues fuimos unos de los ganadores y eso pues nos ayudó a, bueno, a coger igual impulso para seguir dándole forma, digamos, a una idea que pensábamos que tenía sentido en la ciudad de Vitoria, ¿no? Aquí es cuando empieza la búsqueda de lonjas, ¿vale? Empieza el anteproyecto del arquitecto, dándole, digamos, pues, ¿no? Pues un espacio físico a las necesidades de nuestro proyecto, el proyecto básico de ejecución, 5 meses y pico esperando la licencia de obras, ¿vale? Por fin ya empezamos a hacer la construcción, las obras. Muchas decisiones por el camino pongo ahí para el que uno no se siente preparado. ¿Dónde se ponen los enchufes? Pues ni idea. Yo soy médico, yo no sé de formas jurídicas, yo no sé de lo que es construcción, ¿no? Pero el emprendimiento implica, y eso luego lo descubres, un máster acelerado en un montón de campos para el que uno no está preparado. Marketing digital, yo estoy apuntada ahora en redes sociales, en fin, bueno, pues un sinfín de cosas. Bueno, y por fin se hace realidad la clínica Neuroequin, que es una clínica de neurorehabilitación. Abrimos las puertas en marzo del 2020, una fecha fantástica, muy bonita para emprender cualquier actividad. Esta es la fachada de la clínica. Bueno, es una clínica, la verdad, que es bonita, que es confortable, que ha quedado, bueno, pues elegante, funcional, ¿vale? Y he extraído esto que lo tenemos en la página web nuestra y en unas carpetas de acogida que damos a los pacientes cuando vienen, diciendo quiénes somos, ¿no? Neuroequin es una clínica médica que va dirigida a la evaluación y al tratamiento del daño cerebral adquirido. Equin en euskera, sabemos, significa emprender, esforzarse, insistir, continuar. Y con ello lo que queríamos era destacar esos valores en el proceso de la recuperación del daño cerebral, ¿no? Emprender un tratamiento de este tipo pues es un camino que sin duda tiene que tener como ingredientes el esfuerzo del paciente y la familia para conseguir resultados, ¿no? Nuestro eslogan es: un paso es un gran paso, porque esto es ir arañando objetivos poco a poco. Ánimo y taikin, ¿no? Esto es un poco lo que define nuestra filosofía. Lo que decíamos, muchas cosas, estos son los directores creativos, la construcción de la marca, una cosa que parece sencilla y es muy compleja, con unas filosofías tremendas detrás, el negativo, los programas de gestión los programas de gestión de pacientes,
Bueno, nuestra cartera de servicios es un equipo multidisciplinar, lo digo porque esto sí que define mucho también a la hora de elegir cuál es la forma jurídica mejor en cada caso, ¿no? En nuestro caso somos un equipo multidisciplinar, un equipo médico de neurología conmigo misma y de médicos rehabilitadores y luego de una serie de terapeutas. En la cartera de servicios incluimos nuevas tecnologías. Le pongo a la secretaria, no nos podíamos olvidar de ella porque es lo que también imprime alma, carisma y funcionalidad en nuestro proyecto. Equipo multidisciplinar, lo que decimos. Este es un equipo, lo quiero decir, al inicio de marzo del 2020, porque hemos conseguido, frente a todas las adversidades, que este equipo sea a día de hoy, no tengo la foto, pero a día de hoy más grande. Tenemos un médico neurofisiólogo que no teníamos antes, tenemos un médico psiquiatra que no fue elemento de partida y estamos haciendo ahora afortunadamente algunas entrevistas digamos, para hacer nuevas contrataciones porque estamos viendo esa necesidad de ampliar el equipo, ¿no? Valores diferenciales, desde luego el equipo multidisciplinar y las nuevas tecnologías, ¿no? Que son lo que nos ayudan a la hora de conseguir los objetivos de recuperación. Y bueno, pues esa es nuestra clínica, nuestra propuesta y nuestro ejemplo de emprendimiento en Vitoria. Nuestro equipo multidisciplinar y nada más. Esto quería, sin aburrir a los que están escuchando, pues un poco presentar cuál había sido todo el camino desde el principio, ¿no? Porque el emprendimiento es una cosa costosa, pero al mismo tiempo bonita, y cuando va pasando el tiempo, pues uno con el retroscopio va mirando todos los pasos que se van dando, ¿no? Y la verdad es que llama la atención, ¿no? Pues eso, ¿no? Todos los procesos que cuando está uno inmerso en una fase no se da cuenta, pero luego dices, ah, pues mira, sí, ha habido esta etapa y finalmente un crecimiento del proyecto, ¿no? En el caso nuestro, que por qué nos inclinamos en sociedad limitada. Nosotras somos dos promotoras, las dos médicos. Yo soy administradora única, la otra promotora médico no tiene actividad laboral en la clínica. Yo creo que el aspecto que más nos empujó a decidirnos por esta forma jurídica fue que la responsabilidad es limitada. Cuando uno emprende un proyecto de este tipo, pues tiene una envergadura y tiene unas inversiones potentes, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que la forma tenga una responsabilidad limitada es clave. Luego viene una pandemia, viene una guerra, unas cosas impredecibles y de repente pues nos vemos con la hipoteca de la casa pues en juego, ¿no? O con lo que sea, con los bienes personales, ¿no? Entonces a mí eso me parece clave. Al mismo tiempo, la sociedad limitada yo creo que ofrece una imagen de profesionalidad, de seriedad, de no sé. Yo por lo menos lo tengo un poco asociado a eso, ¿no? Pues una sociedad limitada, bueno, pues da un poco, en mi forma de entenderlo, una buena imagen, ¿vale? Luego, al mismo tiempo, yo creo que es una forma flexible a la hora de permitir un crecimiento en el equipo, ¿no? Que ha sido nuestro caso. En nuestro caso empezamos con un equipo determinado, pero vamos viendo la necesidad de ir haciendo incorporaciones de otros profesionales, de otros terapeutas, y esta forma pues, nos lo permite hacer con flexibilidad. El hecho de luego la filosofía propia de la sociedad limitada es que no exista la necesidad de incorporar nuevos socios, ¿vale? Porque en mi forma de entenderlo, claro, es muy importante salvaguardar o defender unos valores concretos que entiendo tienen todas las empresas. Esto que dicen de la misión, la misión, los valores de la empresa, ¿no? Que a uno cuando empieza a leer dice, bueno, pero esto de la misión y de esto, ¿qué es? Bueno, pues es fundamental, porque toda empresa nace, ¿no? Pues con unas directrices y con unos carices y con unos planteamientos que te pueden peligrar en función de qué socio esté tomando parte de decisiones importantes, ¿no? En nuestro caso, ¿qué hacemos? Apostamos por la calidad, apostamos por el bienestar del equipo
en este tiempo que ha sido convulso, blindamos ese bienestar del equipo, miramos más por la rentabilidad, el retorno rápido, bajamos la calidad en la prestación de servicios, ¿no? Ahí hay un sinfín de toma de decisiones que en el momento en el que aparecen socios que no comparten mucho todas estas visiones, pues yo creo que puede desvirtuar lo que es el planteamiento global, y es un peligro potencial que yo no quería asumir, ¿vale? Porque yo tengo muy claro cuál es mi propuesta médica, lo tengo clarísimo, y entonces esto me permitía, la sociedad limitada, brindarme de esa posibilidad, ¿no? Y bueno, un poco eso, nos ayudó mucho Miriam en la toma de decisión, pero yo creo que la propia definición de nuestro proyecto era la forma que más se ajustaba de las existentes. Eso es un poco cómo puedo yo describir cómo ha sido nuestra trayectoria. No sé si te ha sido claro. Sí. Sí, perfecto, Begoña. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy clara. Además, personalmente me ha gustado mucho cuando nos has presentado todo el proceso, incluso la adquisición del local, las reformas, etcétera, ¿no? Porque seguro que muchas personas se pueden ver reflejadas, y en lo que dices, en esa necesidad de aprender un montón de cosas de repente a la que os enfrentáis en ese proceso de emprender, ¿no? Muchas gracias, Begoña. Y nos alegramos mucho de que ya seáis un equipo tan nutrido y que esté creciendo. Bueno, estamos ahí en zona amarilla-verde, pero bueno, ya casi más verde que otra cosa, sí, la costa, pero estamos bien. Fenomenal. Pues bueno, pues pasamos del caso de Neuroequin, que como nos comentaba Begoña, decidieron que la sociedad limitada era pues la fórmula que mejor se adaptaba a ellos, ¿no? A su actividad. Y vamos a pasar a Autoescuela La Blanca. En este caso tenemos a Vanessa Ochoa de Olano hoy, y ellas son un caso pues diferente. Ellas decidieron, o ellos, conformarse como sociedad cooperativa pequeña recientemente, creo que en el año 2021, ¿verdad? Eso pues es. Cuéntanos, Vanessa, cuéntanos un poco cuál ha sido vuestro proceso y un poco cuál ha sido pues lo que os ha llevado a elegir esta forma jurídica. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por contar con nosotros pues, para este Equin Breakfast. Y bueno, yo soy Vanessa Ochoa de Olano, soy administradora solidaria de Autoescuela La Blanca, sociedad cooperativa pequeña. Somos 3 socios. Yo soy la administrativo, la que gestiona un poco la autoescuela, y los otros 2 socios son profesores de la autoescuela. El 1 de marzo del año pasado, de 2021, fue cuando firmamos las escrituras de nuestra cooperativa, pues poniendo así un poco inicio a la constitución de nuestra empresa, ¿vale? La fecha de apertura y del comienzo de la actividad fue el 9 de junio. Nos costó un poquito más, pues eso, es un poco, como bien comentaba Begoña, al final son muchas cosas las que hay que hacer, una empresa no se abre de la noche a la mañana. Bueno, de hecho nosotros la idea inicial empezó en agosto de 2020, o sea que lo que pasa que luego entre que, pues eso, vas haciendo y no, pues cuesta un poquito más. Autoescuela La Blanca pues nace aportando un poco innovación a un sector maduro como es el de la formación de conducción, apoyándonos un poco en los avances tecnológicos, como por ejemplo nosotros tenemos el único simulador de conducción que hay en Álava. Vale, entonces también nos diferenciamos un poco en la forma de relacionarnos con el cliente y con un estilo nuevo. Hemos venido un poco a aportar un poco una imagen fresca y moderna a un mundo, un sector que está un poco anticuado a mi forma de ver, con todo el respeto a la competencia, Pero venimos un poquito, pues eso, queremos aportar un poco de frescura y un poco de cosas nuevas. Luego, pues desde nuestra inauguración en junio, la verdad que hemos tenido una aceptación bastante mayor de la esperada. Hemos sobrepasado nuestras previsiones por mucho, entonces, claro, nos estamos planteando revisar nuestros objetivos y estamos introduciendo nuevos permisos, como es el permiso de moto, el A y el A2. Nos vamos a convertir, nos estamos convirtiendo ya que ya nos han dado la homologación en la única escuela de formación para obtener el título oficial de pilotos de drones de Álava, homologados por la Fundación CENAI con la titulación de AESA. Vamos a ser la primera escuela oficial de pilotos de drones de Álava, así contribuimos un poco pues, a la modernización y diversificación de la empresa. Pues eso, al final con una mejora competitiva, con lo que respecta al resto de competidores. Así ofrecemos un servicio a la ciudadanía que está en pleno crecimiento, un sector que está en auge, una profesión que es de futuro.
Vale, y nuestro compromiso con la empresa al final de los 3 socios también es un elemento diferencial, pues dado la constitución como cooperativa. A ver, elegimos esta forma jurídica porque cuando lo planteamos, nuestro compromiso con la empresa es de dedicación exclusiva y total. Y para la constitución de la cooperativa, pues se partió de la base de que los miembros, pues eso, que ya habíamos prestado servicios como trabajadores por cuenta ajena durante más de 20 años. Al final esto nos da un prestigio profesional y los 3 teníamos muy claro que este era nuestro sueño y por lo que íbamos a apostar con todo nuestro esfuerzo y dedicación a partes iguales, y cada uno cumpliendo sus funciones, pero a partes iguales. Otra de las razones que también nos dio por elegir ser cooperativa fue por la ventaja de poder cobrar el pago único de la prestación de desempleo, que la solicitamos los 3 y a los 3 se nos concedió. Entonces ese dinero lo pudimos aportar a la sociedad los 3, cosa que nos vino muy bien para poder empezar. Otro de los motivos por los que decidimos hacernos cooperativa, pues porque en un futuro cercano, y muy cercano además, pues queremos incorporar más trabajadores a la empresa. Y la cooperativa pues es algo que nos puede dar la ventaja de diferenciarnos del resto de autoescuelas. A ver, de todos o de casi todo el mundo es conocido pues, que las autoescuelas están muy saturadas y por el planteamiento de presentación de alumnos que ha puesto la DGT y por la falta de profesores, o sea, no hay profesores. Claro, nuestra oferta no es simplemente una oferta de trabajo, sino es una oferta de futuro. Con esto, claro, si encaja en la empresa, se puede convertir en socio cooperativista. Entonces, para el trabajador eso es un aliciente y además un aliciente importante porque le puede dar una gran estabilidad laboral y a su vez una apuesta de futuro. O sea, y nosotros creemos que el trabajador se va a comprometer con la empresa desde el minuto 1 porque su lugar de trabajo puede ser en cualquier momento suyo. Entonces, claro, es un poquito también para diferenciarnos de la competencia y poder captar más trabajadores, en este caso, para en un futuro hacerlos socios cooperativistas. Además, eso, con mucha proyección de futuro, pues al final eso, nosotros damos un servicio que es de necesidad inmediata para todos los sectores a los que nos dirigimos. Además, eso, llevamos muy poquito tiempo, pero esperamos llegar pronto a la etapa de madurez en el mercado y situarnos en ella, vamos, por tiempo indefinido. Esa es nuestra intención. A ver, apostamos mucho por las personas y la calidad formativa y por eso estamos invirtiendo mucho en el futuro de la educación vial. Estamos apostando por muchas cosas innovadoras. Veremos a ver cómo nos va, pero de momento la verdad que tenemos que dar las gracias porque hoy nos va muy bien. A ver, la empresa pretende ser vista como una empresa seria y de calidad. Entonces, claro, creemos que el hacernos cooperativa y tener socios cooperativistas pues va a ser gente que se toma en serio su trabajo y puede aportar mucho a la empresa, porque al final cuando empiezan como trabajadores luego se pueden convertir en socios. Claro, yo creo que eso al final les da una responsabilidad. A ver, otro de los motivos por los que nos gusta ser cooperativas es porque al final los beneficios que se generan también se reparten de forma equitativa entre todos los asociados. Entonces todos los asociados tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Lo que nos exige tener eso pues es una gran responsabilidad frente a la cooperativa. Todo esto no ha sido fácil, como bien ha comentado Begoña, como cualquier empresa cuando empieza, pero la verdad que en el proceso de formación de nuestra empresa hemos sido muy bien asesorados y muy bien guiados por el CARGI, por Concecop y por supuesto por Miriam Santos. O sea, a mí Miriam desde un principio me atendió estupendamente, me guió de maravilla y estoy encantada y vamos, y lo recomiendo 100%. Nos han ayudado muchísimo, nos han informado de todo, o sea, nunca nos hemos sentido ni solos ni perdidos, o sea, siempre están dispuestos a ayudarnos, bien con una llamada, con un email, como sea, siempre nos han ayudado y nos han tendido la mano, y la verdad que en ese sentido estamos muy contentos. Para nosotros, encima para la inversión inicial también, tuvimos que pedir una financiación a la Caja Rural de Navarra, que por ser cooperativa también nos ofrecieron muy buenas condiciones. Tuvimos que ser avalados por el CARGI, que sin ningún problema además, pero la verdad que muy bien todo. También nos hemos beneficiado de varias ayudas. Por ser cooperativa, el Gobierno vasco nos ha dado por la creación de cooperativas. También nos han dado el programa Consolidando de la Cámara de Álava y de Fundación Vital de este año, bueno, de 2021 en este caso. También hemos tenido la ayuda de creación de empresas otorgada por el Ayuntamiento de Vitoria. Aparte de las subvenciones que tenemos del abono de las cuotas de la Seguridad Social por el desempleo de pago único. Hay muchas ayudas y muchas subvenciones. Nosotros a día de hoy seguimos solicitando algunas porque eso, aunque la empresa se creó el año pasado, hay subvenciones y ayudas todavía para emprender. Y en estos tiempos que corren, pues la verdad es que eso viene muy bien.
y nos está ayudando mucho, y además eso, en general en todas nos están atendiendo muy bien y nos están concediendo, en unas más, en otras menos, pero bueno, que ayuda, y en estos momentos tan difíciles se agradece mucho. Y un poco más para finalizar, pues a modo de conclusión, pues diría que el ADN de las sociedades cooperativas, pues eso, son sus principios y sus valores, y es lo que diferencia sustancialmente de las otras formas societarias, y lo que nos posibilita tener una peculiar organización y funcionamiento. Y no sé si con esto ya podríamos concluir, Bueno, si lo he explicado bien. Yo creo, Vanessa, que lo has explicado perfectamente, que nos ha quedado muy claro en qué consiste la fórmula que vosotros habéis escogido y cuáles han sido las motivaciones. Y creo también que, bueno, que has mostrado, igual estoy equivocada, pero a lo mejor esta figura de sociedad cooperativa pequeña a lo mejor no es tan conocida como pueden ser otras, y me parece muy interesante que la hayas desgranado así, y hayas hecho también referencia a todos esos elementos un poco ideológicos, ¿no? que acompañan a esta fórmula. Y también pues te agradezco que hayas hecho ese repaso por las ayudas a las que habéis podido acceder, porque creo que también es una información muy valiosa para las personas que están empezando a emprender, y también esa visión de cómo pues, que realmente vivimos en un territorio, tenemos la suerte de vivir en un territorio en el que existen muchísimos apoyos, ¿no? de todo tipo para emprender, y eso sin duda pues, es un acicate y un impulso para todas las personas que se puedan encontrar en esa situación. Así que muchas gracias, Vanessa, y Muchas nada, que gracias os siga yendo así de bien. Esperemos Enhorabuena. que sí. Gracias. Y bueno, vamos a pasar a nuestros últimos invitados de hoy. Tenemos a Ander Aguirre y a Eileen Jubes. Ellos son socios, si no me equivoco, ambos son creadores de Argian Climbing Escalada Gunean, que es un espacio de escalada, como su nombre indica, un rocódromo en este caso, que se va a desarrollar en Gasteiz, ¿verdad? Y que en este caso, bueno, pues que se ha conformado con esa fórmula de sociedad limitada laboral. Entonces, bueno, os damos paso a Eileen, Ander, para que nos podáis contar en qué consiste vuestro proyecto y esa fórmula que habéis escogido, cuál ha sido un poco la razón. Vale, bueno, muchas gracias antes de nada, ¿no? por darnos esta oportunidad, y sobre todo queremos empezar agradeciendo a Miriam Santos, ¿no? Pues sin duda que es una de las claves de este, ¿no? talento emprendedor que hay en Álava, ¿no? Que es como la llave que abre muchas puertas, ¿no? Entonces nosotros también, ¿no? llamamos a la puerta de Miriam, y gracias a ella pues pudimos, ¿no? llegar a otras ayudas, llegar a otros cauces y conocer a otras personas, ¿no? Vamos a compartir la presentación. Sí, pero bueno, primero queremos decir eso, como bien mencionó Lorena, somos una empresa que está dedicada o ha dedicado el negocio pues a abrir un rocódromo a escalada. Estamos todavía en proceso porque es un proyecto bastante grande en donde necesitamos la elaboración y construcción de la nave, y bueno, sí que necesitamos un poquito más de tiempo, pero bueno, nos hemos decantado por la sociedad limitada laboral, y por ello pues hemos realizado una presentación pues para explicaros un poco por la razón por la cual lo escogimos. Así que vamos a compartir pantalla. Vale. Bueno, a ver si empieza. Bueno, entonces nosotros somos Argian Climbing Escalada Gunea, somos 4 socios, nos juntamos 4 socios con trayectoria profesional dilatada en el sector, ¿no? Buscamos un grupo heterogéneo que no choque entre los perfiles, sino que sea diverso y complementario. Y entonces la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué formato es el que mejor colabora para ese tipo de grupo, ¿no? Entonces sí que vemos que somos 4 socios, pero que en el futuro vamos a crecer, y optamos sobre todo por el sistema, la sociedad laboral limitada, porque sí que vemos en riesgo, por ejemplo, en relación con otras, pues, por ejemplo, la cooperativa, ¿no? En nuestro caso, que si crecemos mucho y tenemos que insertar trabajadores dentro de la empresa, pues nos parecía que los valores y principios con los que nos juntamos nosotros, ¿no? podían estar en riesgo, por ejemplo, ¿no? Es verdad que yo creo que la opción que se defina depende mucho del proyecto, es decir, o sea, ninguna es mejor o peor, sino que la que mejor se adecue a tu proyecto es la que mejor va a ir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y en nuestro caso pues sería la sociedad limitada laboral por la trayectoria de crecimiento que intuíamos, ¿no? Entonces, somos 4 socios fundadores.
Y pues realmente una de las características que nos hizo tomar esta decisión es que nosotros como socios fundadores pudiéramos tener el poder de decisión, que en todo momento, a pesar que en un futuro los trabajadores pudieran hacer parte de nuestra sociedad, pues que fuéramos nosotros los que tuviéramos como la fortaleza de mantener ese negocio, ¿no? Sí, sobre todo el eje de decisión, ¿no? Sí que veíamos como muy importante que los valores compartidos se mantuviesen y que no estuviesen en riesgo, ¿no? También la opción de incorporar, ¿no?, socios capitalistas también era algo a valorar, ¿no? Porque la inversión va a ser muy considerable y entonces pues tener ese perfil dentro de la empresa que pudiese ser parte pero no trabajadora, pues también era uno de los valores que nos animó a confeccionar esta empresa. Entonces, tal y como se ha dicho, ¿no?, pues también otra de las características que se acerca en este caso a la cooperativa es que los socios somos trabajadores, entonces nos comprometemos con la empresa, nos implicamos en ella y también la responsabilidad, tal y como ha dicho Begoña bien claramente, pues es limitada, ¿no? Y eso también es algo atractivo para que cada uno y cada una pues aportemos desde la misma, ¿no?, envergadura y dirección y no acometa pues bienes personales, ¿no? Entonces, es verdad que tiene ciertos beneficios al poder estar dentro de la seguridad social, pues también tenemos un blindaje en el régimen general, ¿no? Entonces, esto también era algo a valorar en comparación con autónomos y demás. Sí, para nosotros era importante que estuviéramos en el régimen general, pues para tener todas las ventajas que se obtiene de ello. Entonces... Y también pues queríamos hablar un poco de las ayudas que por la constitución de la SLL pues recibimos una subvención de un máximo de 4.000 euros por socio, fundadora a fondo perdido del gobierno vasco. Entonces pues esto también nos apoyó y nos dio como el referente un poco de ayudas que era interesante. Sumando a todas las ayudas que, como bien mencionó Vanessa, pues van apoyando el negocio. Sí, el proyecto y sobre todo te hacen ir cambiando, ¿no? Yo creo que hay que ser conscientes de que esto va a ser un proceso evolutivo y vivo y en un constante cambio, ¿no?, de mejora, ¿no? Entonces es verdad que aunque al principio pues adquieras una forma, pues luego vas a ir evolucionando y eso también va a ser mucho a través de las ayudas, ¿no?, que vayas recibiendo, incluso de relaciones que vayas haciendo. Y esto, como mencionamos anteriormente, ¿no?, que las personas formen parte del proyecto, o sea, además de trabajadoras, pueden en un futuro ser socias. Entonces ya somos nosotros los que podemos decidir con cuánta participación queremos que estos socios pues formen parte del proyecto. Y sobre todo, pues claro, a nosotros nos está costando bastante como el llevar a cabo este proyecto y realmente pues si queremos preservar este valor añadido que tenemos los fundadores. Entonces por eso también era importante. Sobre todo hay que tener en cuenta que la administración pues ofrece muchas ayudas, ¿no? Pero es verdad que en algunos sentidos también a veces le cuesta como tomar decisiones, como ha dicho Begoña, ¿no?, con el tema de la licencia de obra y demás. Entonces es verdad que es importante que en los otros ámbitos seas como muy resolutivo, que seas muy claro, que tengas unas relaciones muy, muy fluidas, ¿no?, tal y como hemos hecho con Miriam, o en nuestro caso, por ejemplo, con ASLE, ¿no? Nosotros en ASLE hemos encontrado, o sea, una entidad con unas personas que hay detrás que son muy acogedoras, que están siempre muy atentos, que te acompañan de una forma directa, te aconsejan y sin duda, o sea, Vega es una maravilla, ¿no? Esas relaciones que haces con esas otras entidades que sean fluidas, creemos que es muy importante, ¿no? Porque al final son tu valor de confianza, ¿no?, para algo que no controlas. Entonces, nosotros sí que consideramos que hay talento tanto en la Cámara de Comercio de Álava como en nuestro caso en ASLE, ¿no?, y juntarse y buscar ese puente es muy importante cuando vas a emprender. Entonces, eso, en ese sentido, pues hay que tener en cuenta que, tal y como hemos dicho, que los socios nos respondemos con nuestros bienes personales y luego, pues que es una forma jurídica flexible, ¿no? Porque, tal y como hemos dicho, pues tenemos unos estatutos propios, pero también los hemos podido desarrollar nosotros, ¿no? Y entonces, pues tú puedes describir pues, los valores que sean más importantes para ti, ¿no? Entonces, eso también es algo que se adecua mucho a nuestros principios. Bueno, por último, queríamos también hacer como un poco de referencia a ASLE, como anteriormente mencionó Ander,
que bueno, que es la empresa que se encarga de representar una SLL. Y como bien ha mencionado tanto Miriam como Ander, pues sí, ha sido para nosotros un apoyo personalizado y pues es más allá que un apoyo empresarial, sino que realmente están como encima de nuestro beneficio. O sea, como que realmente quieren que nosotros avancemos y esto ha sido un punto a nuestro favor. Y bueno, también en algún momento hemos necesitado como una asesoría financiera que ellas nos las han presentado y también nos han apoyado en el tema de los cursos y las formaciones. Y bueno, como un extra, pero para mí lo más fuerte ha sido lo anterior, también por crear una SLL, Ashley nos ha dado una ayuda de 1.250 euros por la creación de una SLL. Sí, en ese sentido es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso con Asle, la relación es como muy desarrolladora, ¿no? Ellos te van formando, te van acompañando, te van proponiendo, y no solo como la asociación, sino también las empresas que están en esa asociación, ¿no? Cuando tú te relacionas con una asociación empresarial, como es nuestro caso Asle o el Carlan Puig con las cooperativas, es importante también ver que hay otras empresas de tu mismo perfil con las que te puedes relacionar y acompañar, ¿no? Entonces también como abarcar más esas afinidades, ¿no? Que puedan acompañar a tu objetivo, pero también ayudar a otros y ofrecer como un paraguas una red, digamos, más nutrida. Y bueno, realmente por eso escogimos, nos queríamos un espacio en donde nosotros pudiéramos tener capacidad de decisión, pero también pudiéramos crecer a través de trabajadores. Entonces, por eso nos pareció interesante en nuestro modelo de negocio, pues crear una SLL. Eso es. Entonces, nada, esperamos poderos invitar dentro de unos meses a nuestro rocódromo, que podáis disfrutar del mismo, que podáis también conocer, ¿no?, el acceso al entorno natural a través de las actividades físicas y bueno, pues aunque estemos todavía esperando ciertas licencias y demás, pues los retos están ahí, pero bueno, se trata, al final esto no deja de ser un reto continuo, ¿no? Por eso emprendemos. Emprendemos porque nos gusta, ¿no?, cumplir objetivos, que sea también un reto y desarrollo personal compartido, ¿no? Y bueno, ojalá dentro de unos meses pues nos podamos juntar ahí. Y también cómo poder realizar sueños, porque es como cada una, ¿no?, ha podido realizar su sueño y sentir el apoyo de distintas empresas y de distintas entidades, pues esto hace mucho. Entonces, pues muchas gracias, espero que os hayamos podido orientar un poco. Sí, luego a los participantes que, por favor, si tienen cualquier duda que no se haya resuelto en esta presentación, pues, no sé, contar con que nos puedan llamar o nos puedan preguntar, nos puedan consultar, porque a veces las dudas van surgiendo según vas emprendiendo, ¿no? Y que no duden en llamar. Yo creo que hay que llamar, hay que preguntar y hay que tocar las puertas, ¿no? Porque luego siempre te recogen muy bien, la verdad. Pues muchas gracias, Aileen y Ander, por vuestra experiencia. A mí sí que me gustaría preguntaros un poco, hablabais de que dentro de unos meses podéis tener ya ese proyecto en marcha, que nos contéis un poco cómo va a ser este rocódromo, dónde se va a ubicar. Vale, sí, bueno, está ubicado al sur de Vitoria, justo en la zona de Ansoleta, está muy cerca de Olarizu, ¿no? El servicio es multidisciplinar, le damos mucha importancia a la experiencia de vida a través de la escalada, porque creemos que es un punto a desarrollar muy innovador, ¿no? Porque a veces cuando tu cuerpo se va moviendo, pues sientes miedos, pero esos miedos los conoces, los afrontas, los desarrollas, ¿no? Y entonces es importante para nosotros ese itinerario de vida a través de la actividad, ¿no? Entonces el centro sí que abarca el tema del rocódromo, ¿no?, que tiene mucho arraigo en Vitoria en el servicio municipal, del cual algunos hemos sido parte, ¿no?, pero ahora queremos pasar como a otra fase y entonces a través de esa actividad pues también vincular pues algunos productos, un servicio también de fisioterapia si no estás sano, estás lesionado, pues que te puedas recuperar. Y para nosotros también es muy importante el desarrollo del aprendizaje de cómo podemos, a través de este espacio, enseñar a un público al cuidado del medio ambiente. Incluso pues estamos así un poco relacionándonos con la CEA, que estamos queriendo hacer también como proyectos en conjunto para poder llegar
a la sociedad con este punto de conciencia, ¿no? Es aumentar allí esta conciencia sobre el cuidado, sobre el proteger, y bueno, como el cuidado hacia nosotros mismos, pero también saber que lo que tenemos fuera es tan importante como lo que somos nosotros. Entonces, como crear este nexo entre el espacio natural y el deporte, el cuerpo, ¿no? Toda esta... Sí, desarrollo. En nuestras redes sociales nos podéis seguir, hay vídeos sobre, ¿no? Cómo son las imágenes del proyecto y demás, pero sí que no, sobre todo unos valores importantes es en el confinamiento se ha visto que muchas personas han ido al entorno natural, pues no estaban educadas para estar ahí, entonces sigues viendo muchas mascarillas, sigues viendo muchos restos del ser humano allí, y entonces claro, es como que nos vemos dentro de la ciudad para luego también ese acceso al entorno natural sea lo más amable posible para el entorno natural, ¿no? Entonces también es otro de los cauces del proyecto. Interesante, Linander, pues muchísimas gracias por contárnoslo y estaremos muy atentos a cómo va evolucionando ese proyecto que suena fenomenal. Y gracias. bueno, os quería dar las gracias a todos, creo que y a todas, vamos, creo que ha sido muy gráfico y lo habéis explicado además todos, bueno, pues desde cómo hacemos estos encuentros, ¿no? Desde la experiencia y desde un poco también desde la emoción y contando cuál ha sido vuestro proceso personal para llegar hasta ahí. También me parece que es muy interesante, ¿no? Pues el que se verbalice y se muestre al final ese calor, ¿no? De alguna manera que existe en el ecosistema emprendedor a la vez y cómo hay muchas entidades que sirven de apoyo y de impulso para que esto sea posible. Es de recibo reconocerlo, ¿no? Y que las personas que puedan ser, pues puedan necesitar hacer uso de ellos, pues que sepan que existe esta red tan interesante en Álava. Os animamos a que podáis hacer preguntas. Yo sí que voy a recoger un par de ellas que han surgido aquí, que algunas de ellas se han respondido directamente, pero igual hay otras personas a las que les puede interesar. Y es cuando nos ha hecho su presentación Begoña, recordemos que en vuestro caso, bueno, pues, es una sociedad limitada vuestra empresa, nos preguntaba uno de los asistentes si el resto de empleados son contratos en el régimen normal de asalariados. No sé, le contestaba a Miriam en este caso, no sé si quieres contestar también para que, pues, bueno, para que sepan un poco en este caso pues, cuál es la... Sí, bueno, el equipo que tenemos todos son todos contratados, asalariados, menos el caso de una persona que es la terapeuta ocupacional que ha entrado a prestar servicio, porque ahora mismo, por lo que he contado, estamos en un momento agradable de crecimiento progresivo y estamos viendo la necesidad de incorporar nuevos profesionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso también lo vas aprendiendo por el camino. Cuando estás durante mucho tiempo con puestos de trabajo no rentables, porque yo tenía un equipo de bastantes personas contratadas, a pesar del ERTE, porque tienes que hacer luego cargo de los seguros sociales, etcétera, no hay generación de recursos porque estamos confinados, porque hay miedo a acudir, bueno, pues a una clínica de rehabilitación o a cualquier otro sitio, porque realmente lo que ha imperado durante mucho tiempo es el miedo a acudir a cualquier sitio. Entonces, cuando uno pasa, digamos, por muchos meses de no rentabilidad en los puestos, pero con necesidad de blindar ese equipo, porque yo tenía y tengo un talento profesional que no me podía permitir, digamos, prescindir de él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que en las nuevas incorporaciones hay que hacer una evaluación bastante fina de la rentabilidad de ese puesto. Entonces, yo he encontrado en esta ocasión esta fórmula de contratación en esta persona que presta su servicio en otras clínicas con idea de incorporarlo en el equipo porque ese es mi valor. Mi valor es un equipo multidisciplinar que comparta objetivos, que comparta un método de trabajo, valores, digamos, ejes transversales dentro de la clínica, que es formación continuada, que son sesiones clínicas, ¿no? Que es la integración. Este es nuestro valor diferencial. Nuestro valor diferencial es que un paciente cuando tiene un ictus no va al logopeda por un lado y va al fisio por otro lado, sino que se hacen programas de tratamiento individualizado por objetivos y desde un equipo multidisciplinar que debate esos objetivos, que los jerarquiza, que los evalúa. Entonces, desde ahí o sea, el equipo tiene que ser un equipo, es decir, un equipo que forme parte de ello. Entonces, sí, es un equipo asalariado, o sea, de trabajadores asalariados. Perfecto.
Y teníamos... nos pregunta esta misma persona, Begoña, con respecto a lo que decías, nos preguntaba, pero podrías contratarles como profesionales independientes, ¿no? Como profesionales independientes, no sé muy bien a qué se refiere. O sea, mi primera experiencia, que hablo de hace 2 meses, es esta única incorporación en forma de autónomo. Esta persona presta servicio en una clínica en Burgos y creo que también en algún otro sitio y nos da ese servicio adicional, ¿no? Yo no sé si podría contratar en otra forma, igual Miriam nos lo puede aclarar. Yo lo que hago es una contratación a una jornada completa con unas condiciones laborales, le doy de alta y ya está. Cuando yo entré en Neuroeking entramos con contratos indefinidos desde el día 1. Contratos indefinidos con un salario y no entramos ni con contratos de prueba, o sea, esa fue mi forma de entrar, con todo el equipo. Y eso es lo que voy a continuar ahora promoviendo, que existan incorporaciones crecientes, pero dentro de lo que son contratos salariales normales. No sé muy bien si hay otra fórmula, igual Miriam nos lo puede especificar. Sí, a ver, yo quería, bueno, más que nada por tema legal, estaban preguntando, a ver, por eso le contestaba, en principio se supone que cuando una empresa o me da igual, una persona empresaria individual, una autónoma, una empresa contrata a personal, en principio cuando estamos hablando de contratos laborales es obligatoria el alta en el régimen general, o sea, esa es la opción, o sea, no hay ninguna otra opción, es obligatorio el alta en el régimen general. Luego, modalidades de contrato, o sea, no tienen por qué ser, en el caso de Neuroeking, han sido indefinidos, no tiene por qué ser desde el principio un contrato indefinido. Es decir, dentro de según la normativa laboral vigente, habría que ver qué tipo de contrato se puede establecer. Pero sí que, en principio, la ley habla de alta en régimen general. Ramón estaba preguntando, ¿se puede contratar como profesionales independientes? Vale. Esto se refiere a cuando, por ejemplo, una empresa en ciertos momentos cuenta con los servicios de un profesional independiente o lo que se suele llamar, pues bueno, un colaborador, ¿ya? Como una figura de colaborador. Lo que pasa es que aquí, bueno, hay que ser claros, no puedes tener a una persona 8 horas al día como un profesional independiente o como un colaborador, porque en principio, bueno, según la normativa laboral se podría, bueno, pues ver como un falso autónomo, ¿vale? Por eso podemos tener un profesional independiente para hacer colaboraciones puntuales, por supuesto, eso es algo que se puede hacer, pero de una manera puntual. No podemos tener a una persona todos los días trabajando 4, 5, 8 horas, poniendo a su disposición todo el material necesario, porque en ese caso, desde el punto de vista de una inspección de trabajo, se podría ver como un falso autónomo. O sea, no hay, a ver, sí que es verdad que hablo de ejemplos de horas, pero bueno, no habla la ley exactamente de X horas o horas, no es por poner un ejemplo, pero bueno, por al menos dejar constancia en principio, una persona que trabaja de una manera continuada debe ser un contrato laboral y un contrato laboral es alta en régimen general y cuando son cosas puntuales estaríamos hablando de contratos mercantiles con profesionales independientes. Perfecto, pues yo creo que ha quedado perfectamente explicado. Y otra consulta que nos hacen también, en este caso es para Eileen y Ander, nos dicen que si ahora mismo que estáis, bueno, que son preguntas muy concretas, claro, de personas que se ven reflejadas, entiendo, nos dicen, ahora mismo que estáis en ese proceso de estar preparando el proyecto de Ropódromo, si estáis dados de alta y en qué régimen, nos dicen. Sí, en nuestro caso hemos tenido algún contrato, o sea, hemos abierto contratos en verano porque trabajamos fuera en el entorno natural, entonces ahí sí que hemos estado de altas en régimen general, pero mientras luego estamos esperando a que el proyecto salga adelante, pues no estamos de alta, porque es verdad que, o sea, produces un coste que no puedes sostener porque no estás generando ingresos, ¿no? Entonces estamos ahí a la espera de que todo se ponga en marcha para dar de alta pues todas los contratos y demás. Vale, eso es, perdona, porque en una sociedad, como decía antes en la presentación, pues que lo pasa muy rápido, hay unos trámites de lo que es constitución y luego unos trámites de alta de actividad, vamos a decir. Entonces sí que es verdad que una empresa no tiene por qué estar dada de alta de actividad de manera continuada. Si, por ejemplo, en el caso de Eileen y de Ander no hay una actividad en un momento determinado, se pueden hacer los trámites de baja de la actividad, pero no de la empresa sigue existiendo.
pero bueno, se gestiona la baja de actividad, lo cual significa que durante ese tiempo de inactividad de la empresa las personas socias no tienen que darse de alta en Seguridad Social. Mientras la empresa tenga actividad, evidentemente todas las personas socias tendrían que darse de alta en el régimen que corresponda. Que en el caso de las laborales decíamos, a partir de 3 personas socias es régimen general. O sea, en las laborales en principio la norma es régimen general, excepto las que están formadas por 2 que es régimen de autónomos. Todas las demás son el régimen general obligatorio. Pues bueno, por ahora no tenemos más preguntas y hemos llegado ya prácticamente a la hora de finalización que nos habíamos marcado. Y bueno, yo no sé si os apetece comentar alguna cosa más, alguno de vosotros. No, yo quería decir que me ha gustado mucho, como ha dicho Ander, que Miriam es la llave del emprendimiento, ¿no? Porque parece que es como el primer paso que permite seguir dando el resto. Y es verdad que luego hay un acompañamiento y un asesoramiento y vives realmente, lo vives como un apoyo, yo diría que fundamental. Es que sin ese apoyo, con la dureza que tiene muchas veces emprender, pues no sé si sería posible. O sea, realmente lo veo como algo, no sé si diría imprescindible, pero se acerca mucho más. En mi caso particular, y creo que bueno, pues que al emprendedor le hace falta todo ese asesoramiento, todas esas ayudas y el propio acompañamiento. O sea, que me quedo con lo de la llave al emprendimiento porque se acerca mucho. Bueno, yo por alusión quería daros las gracias. Bueno, aparte de la organización, había dicho antes también a los 4 que estáis, me habéis dedicado palabras ya mayores, me estoy poniendo casi ya colorada. No, yo os agradezco, para mí fue un placer acompañar, porque ese como para mí el veros hoy aquí, la experiencia que estáis contando tal, pues para mí como si fuera un orgullo de madre, clarísimamente. Yo tengo claro, que nosotros encantados, estamos para apoyaros, porque esa es la labor que tenemos y encantados de hacerlo, pero yo tengo ninguna duda de que estáis ahí por el talento que tenéis, eso es clarísimo, y yo creo que nuestra labor, o sea, el talento es vuestro y el mérito es vuestro y tenéis toda mi admiración y yo creo que toda la cámara. Nuestra labor es apoyaros y es acompañaros en el proceso, asesoraros en todo lo que podamos, pero no tengáis ninguna duda de que ahí estáis porque tenéis talento, mérito y conocimientos y experiencia y de todo. O sea que, yo encantada de estar y ya sabéis que me gusta implicarme, me gusta además porque es como un orgullo, ¿no? El teneros ahí, todas las personas que pasáis por aquí. Es como mis niños, ¿no? Como mis niñas, como digo yo. Pero que os agradezco además que os había pedido si podíais colaborar y os agradezco también que además en ese atraque que os he hecho que estéis aquí y que hayáis compartido la experiencia, además que me parece súper interesante y que tenéis mucho que aportar, o sea que... Pues sí, sin duda. Por nuestra parte, daros las gracias primero a Cámara de Álava por colaborar en este King Breakfast y a todas las empresas que estéis aquí, los ejemplos, por lo que decíamos, ¿no? Porque vuestro ejemplo, sin duda, puede ser muy, muy interesante para otros, que es un poco lo que pretenden de todos estos encuentros, ¿no? Primero, poner en valor lo que hacéis, vuestra figura, la figura de los emprendedores y emprendedoras, y después servir de inspiración y de apoyo a otras empresas que se puedan ver reflejadas en vuestra experiencia. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias, Miriam, por capitanear un poco este King Breakfast de hoy. Y nosotros también te trasladamos desde luego el agradecimiento y el reconocimiento por ese seguimiento que hacéis y ese acompañamiento a las personas emprendedoras. Muchas gracias a todos. Yo simplemente antes de despedirme, recordaros otra vez que nos quedan ya 2 días. El día 25 es el último día para presentar vuestras ideas a Tu Idea Cuenta, al concurso de este año. Tenéis las bases en www.salabraemprende.com y deciros que hay muchas opciones de ganar premios y que siempre es interesante, ¿no? Sea cual sea el desarrollo de vuestra idea, entrar en contacto con ese ecosistema emprendedor que existe en Álava, conocer otros ejemplos, etcétera. Os animamos a que participéis y que no desaprovechéis la oportunidad. Y nada más, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo King Breakfast. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias. Agur. Agur.